La historia comienza con un hombre rubio de armadura en una selva. Esta persona está visiblemente herida, pues como se puede apreciar, ha sido impactado en su pierna izquierda. Y por si eso no fuera suficiente, a la escena se suma otro caballero huyendo de una amenaza, la cual se dirige hacia donde está nuestro hombre rubio. El hombre rubio le pregunta a su compañero dónde se encuentran el resto de los soldados, pero su compañero le dice que todos están muertos y que quien los mató fue el tipo con máscara que lo está persiguiendo. El rubio no se cree el cuento de que solo esa persona de máscara haya sido el responsable de acabar con todo el escuadrón, pero bueno, mientras el compañero intenta convencerlo, es atravesado por el tipo de la máscara con un ataque bastante fulminante. Al verlo hecho cenizas enfrente suyo, el rubio cambia de opinión sobre que el hombre de máscara no era capaz de matar a su clan, pues con ese ataque ha quedado demostrado que este tipo de máscara es bastante fuerte. Ahí teniéndolo enfrente, el rubio le pregunta quién es, pero bueno, el personaje con máscara no revela su identidad, y en lugar de enterarnos quién era, la escena del manga cambia. En la escena siguiente, se nos muestra el castillo del rey demonio, y al interior de él, se encuentran luchando demonios contra caballeros. Uno de los caballeros es presentado como un dios de la batalla, cuyo nombre es Damián, es el protagonista de la historia y posee un nivel de 904. Sin embargo, nada de esto le ha servido para evitar su estado actual, pues como se puede apreciar, está bastante herido y al borde de la muerte. En eso, aparece otro caballero dorado a quien nos presentan como el rey Arturo y líder de la expedición del rey demonio. Y aunque tenga el mismo traje que Damián, lo que haría pensar que son compañeros, este lo reconoce como un traidor, así que lo ataca. Y es que sí, al parecer Arturo ha traicionado a Damián, pero aún no sabemos por qué, eso lo conoceremos un poco más adelante. Por el momento, vemos a Arturo utilizar un hechizo con el cual logra herir a Damián. Ahí luego de la electrocutada, Damián le pregunta a Arturo por qué lo ha traicionado, a lo que Arturo dice que siempre ha estado de acuerdo en que los humanos son débiles, así que bueno, se cambió de bando. Diciendo eso, le da un golpe a Damián en el estómago para demostrar cuán débiles son los humanos. Ahí mientras Damián pasa el dolor del golpe, el manga nos retrocede 10 años. Cuando en la vida común y corriente de la Tierra, comenzó a salir un juego de realidad virtual, cuyo principal atractivo eran sus vívidos NPC, y el evento principal era derrotar al rey demonio. Que amigos, es lo que acabamos de ver, todo eso era parte del juego. Con este juego, todos querían convertirse en héroes, y bueno, Damián no fue la excepción, pues pasó los últimos 10 años jugando para volverse el mejor, y bueno, esto le trajo algunos problemas con sus familiares, quienes lo veían como un adicto a los juegos. Sin embargo, Damián no se detuvo, y como había gastado 10 años de su vida en ese juego, sentía que estaba obligado a ganarlo para reclamar la recompensa final y así, compensar un poco la realidad de su arruinada vida. Fue allí cuando conoció al rey Arturo, quien en la vida real se llama Jeon Yu-min. Arturo es el nombre de su personaje, el cual es un sirviente de la diosa Aria. Él era el líder de la expedición que buscaba vencer al rey demonio. Gracias a él el prota pudo llegar a la mazmorra del castillo del rey demonio. Sin embargo, como podemos darnos cuenta ahora, Arturo lo ha traicionado. Ahí Damián le pregunta si su plan siempre fue traicionarlo para quedarse él solo con la recompensa, a lo que Arturo dice que sí y busca matarlo. En eso, mientras Damián se arrepiente de haber confiado en Arturo, una voz le pregunta si le gustaría vengarse, y amigos, esa voz es la del rey demonio, quien le propone al prota que lo salvará de su muerte para que pueda vengarse, y a cambio, él quiere que lo ayude matando a la diosa de la luz. Ahí mientras lo están por matar y aún sin decidirse sobre la propuesta del rey demonio, el prota se despierta en su habitación. Pero esto le resulta extraño, pues no se supone que él estuviera allí. Ahí además, entra su hermano quien se supone que debería de estar en otro lugar, lo cual vuelve la situación mucho más extraña para el prota. Ante toda esta incertidumbre, el prota voltea para revisar el calendario, y al hacerlo, nota que la fecha coincide con la del lanzamiento del juego, por lo que comenzó a pensar que quizá pudo haber viajado al pasado. Pero claro, naturalmente la confusión y la incertidumbre lo dejaron sintiéndose perdido y desorientado, inseguro de lo que estaba sucediendo o lo que sucedería a continuación. La madre y el hermano de Damián estaban desconcertados por su extraño comportamiento y se preguntaban por qué estaba actuando de esa manera. Mientras comían juntos, Damián no puede evitar maravillarse con el delicioso sabor de la cocina de su madre.
sintiéndose transportado a su infancia. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos por un comercial en la televisión de Crónicas de Asia, el primer juego de realidad virtual del mundo. Damián se dio cuenta de que hoy era el lanzamiento de la beta abierta del juego. Le dijo a su madre que se iba a su propia casa y ella le recordó que se cuidara y que por favor la llamara a menudo. Damián llamó un taxi y le indicó al conductor que fuera a una estación lo más rápido posible. Los pensamientos de Damián retrocedieron 10 años atrás, a un momento difícil en su vida era muy dura, había asumido la responsabilidad de mantener a su familia en ausencia de su padre, trabajando incansablemente para llegar a fin de mes, el peso de la responsabilidad había sido demasiada para él y había buscado refugio en el mundo virtual del juego. Cortando todos los lazos con su familia, Damián, perdido en sus pensamientos, fue interrumpido repentinamente por una notificación. Era alarmante, ya que le indicaba que la cuenta regresiva había comenzado y que tenía que iniciar sesión en el juego o moriría. Damián estaba confundido porque aún ni siquiera iniciaba sesión. Mientras trataba de entender la situación, sintió un dolor agudo en la cabeza y una voz misteriosa comenzó a hablarle. Sin embargo, no podía entender lo que estaba diciendo. En medio de la confusión, el taxista notó el dolor de Damián y le preguntó si estaba bien. Después de algún tiempo, Damián llegó a su destino y visitó una tienda electrónica de realidad virtual llamada Evertale. Fue recibido por una recepcionista que le informó que todas las cápsulas de la tienda se compraron mediante un servicio basado en reservas. La recepcionista le sugirió que se hiciera un examen personalizado, pero Damián insistió en ver un producto que pudiera comprar y que le llegara ese día. La recepcionista lo llevó a un producto relacionado que fue cancelado por otro cliente y que se usó como producto de demostración de la tienda. Damián accedió rápidamente a comprarlo y solicitó la entrega y la instalación esa misma tarde. Más tarde, ingresó a la cápsula y fue recibido por la voz del sistema que notificó el progreso del registro del usuario. Escuchó mientras el sistema anunciaba que el modo de realidad virtual había comenzado la sincronización y que su registro se había completado. Damián reflexionó sobre el hecho de que había usado la mayor parte de su dinero ahorrado para ese momento, pero ahora no podía hacer nada al respecto. Estaba seguro de que había tomado la decisión correcta, cuando en eso escuchó la voz del rey demonio Abraxas, lo que le despejó todas las dudas que tenía en su mente. Estaba en el lugar correcto. Cuando el sistema anunció que la sincronización del modo de realidad virtual estaba completa, Damián estaba listo para comenzar su viaje en el juego y con confianza le dio la orden de comenzar. En el departamento ultra secreto de Oracle en la sede de Evertale, en San Francisco, aparecieron extraños errores en la pantalla. Las notificaciones reportaron un código de error con una advertencia de detección de mainstream y una aceleración del bloque del protocolo principal de Crónica de Asia. La operadora Chloe llamó urgentemente una emergencia de código negro e instruyó a todos los empleados para que tomaran medidas. El líder del equipo, el maestro, se apresuró a ver qué estaba pasando y preguntó cuándo había comenzado el error. Chloe le informó que acaba de comenzar y que el registro acásico, el protocolo de bloqueo para la corriente principal, se estaba acelerando gradualmente. Si esto continuaba, podrían perder el control de todo. La corriente principal era un territorio desconocido que aún no había sido explorado y el registro acásico era la IA imperativa que había creado AC. El líder del equipo George y los de Oracle lo estaban vigilando actualmente, pero si algo saliera mal podría borrar el sistema y todo el juego. Las notificaciones en la pantalla informaron que el derecho del control sobre la transmisión principal había disminuido al 48%, luego al 36% y finalmente por debajo de un 25%, con una advertencia de que el registro acásico había comenzado a devorar el servidor. El maestro, al ver esto, decidió ser el control de la corriente principal rápidamente para evitar perder todo el AC. El registro acásico eliminó su derecho de control, detuvo el protocolo de bloqueo y activó la corriente principal. El maestro confirmó que todo estaba por comenzar. Damián ingresó al juego y recibió una notificación que indicaba su conexión al juego, su nombre de jugador, la fecha de conexión y la ubicación actual, que era la isla de los susurros. Recordó sus 10 años de juego y su deseo de venganza contra Jun por las humillaciones que había sufrido. Damián se dio cuenta de que no estaba comenzando en la aldea principal como debería y se preguntó dónde estaba. De repente recibió una notificación de que se había confirmado su registro de conexión y se había iniciado una cuenta regresiva, lo que indicaba que la prueba había comenzado. Las notificaciones establecían 3 condiciones. La condición número 1 era que si no iniciaba sesión en el juego dentro de las 168 horas moriría. La condición 2 era que si su personaje moría en el juego, él también moriría. La condición 3 era que si su personaje no completaba un objetivo en un tiempo determinado, también moriría.
Estaba conmocionado y confundido por lo que estaba sucediendo y volvió a sentir dolor de cabeza. Damián exclamó con frustración y confusión al recibir la notificación sobre la eliminación de su límite sensorial y la renovación de su objeto final como el descenso del Rey Demonio, con un tiempo restante de 87.599 horas, 59 minutos y 59 segundos. Damián se preguntó qué le hizo el juego a su cuerpo, luego recibió otra notificación que le indicaba que se le daría una clase en función del objetivo final, especialmente la clase médico brujo o chamán. Damián se sorprendió por esta nueva información y maldijo al juego con incredulidad. Los médicos brujos eran seres que usaban poderes primitivos y estaban estrechamente relacionados con la muerte, la hechicería antigua y las maldiciones. Las identidades de ellos estaban envueltas en misterio y creían que la muerte era la salvación. Damián se sorprendió al descubrir que su personaje en el juego ahora era un médico brujo de nivel 1 con estadísticas terribles. Estaba decepcionado de su nueva clase y del hecho de que era una clase oculta, lo que significaba que era difícil de obtener y poco conocida. La notificación también proporcionó una descripción de la clase médico brujo, revelando que se especializaba en hechizos relacionados con veneno, maldiciones, convocatorias, huesos, sangre, cadáveres y almas. La clase era conocida por causar daños a lo largo del tiempo, lo que la convertía en una clase de daño de tipo de salida. Damián también estaba frustrado con su nueva clase, particularmente porque el veneno era un ataque especial de su clase. De repente aparecieron notificaciones en la pantalla del prota advirtiéndole que había cometido un delito y que su alineación era extraordinariamente baja y que le habían impuesto una sanción que el prota encontró difícil de comprender. ¿Cómo era posible tener una alineación tan baja? ¿Solo eso se podría conseguir matando alrededor de 1.000 millones de personas? ¿Tenía algún sentido esto? Se preguntó. La penalización fue severa, con una disminución del 500% en los puntos de experiencia al morir, un aumento del 500% en la probabilidad de dejar caer un objeto al morir, un aumento de 500% en las probabilidades de que el equipo sea instruido al morir, la anulación del escudo en la zona segura y el riesgo de ser atacados por NPC. Se dio cuenta de que con una penalización como esta, lo tratarían como si fuera el Rey Demonio. Damián llegó a la aldea de Dumbatén y se dirigió rápidamente a la casa del jefe de la aldea para realizar una misión. Sin embargo, llevaba una bolsa de papel sobre la cabeza que llamó la atención del jefe de la aldea. Cuando el viejo le preguntó por qué llevaba esa bolsa en la cabeza, Damián respondió torpemente que era para verse genial, pero sabía que tenía que usarla debido a la búsqueda obligatoria. El jefe de la aldea le dio rápidamente una misión a Damián, indicándole que capturara a 10 polluelos de la isla de los susurros. El problema era que los polluelos se habían comido todo el alimento y no dejaron nada en los almacenes. Damián escuchó atentamente y aceptó la misión. Luego se abrió paso a través de las montañas del pueblo de Dumbatén, vio a un pequeño pollito parado solo y no pudo resistir la oportunidad de atraparlo. Lanzó un dardo y capturó con éxito el polluelo. El prota se dio cuenta de que solo le quedaba un punto de vida. Recibió una notificación que le recordaba su búsqueda para atrapar los pollitos y proteger los almacenes de la guerra de los susurros. La misión del tutorial requería que atrapara 10 pollitos y que recuperara 10 plumas amarillas y su progreso era del 10% con un solo pollito capturado hasta ahora. La recompensa por completar la misión era el conjunto para principiantes y la recomendación del viejo de la aldea. Damián verificó el estado de sus habilidades y vio que solo una estaba desbloqueada, disparo de agujas venenosas, el resto todavía estaban bloqueadas, lo que hacía que la búsqueda fuera aún más desafiante. Mientras también continuaba cazando polluelos, se volvía más hábil y eficiente con su única habilidad desbloqueada. Se las arregló para atrapar varios más y ganó más puntos de experiencia en el camino. Mientras tanto, en el edificio del grupo Yosin, Jun, también conocido como Arturo, acababa de salir de una cápsula de realidad virtual. Había estado probando un nuevo juego y estaba satisfecho con la experiencia hasta el momento. Su secretaria lo actualizó sobre la popularidad del juego y Jun confiaba en que sería un éxito. Su teléfono sonó y habló con el director del grupo Yosin, quien había preparado todo lo que necesitaba para sobresalir en el juego, incluida la mejor clase para él, el método de nivelación más rápido y todo el equipo necesario. Jun, emocionado por dominar el juego, colgó el teléfono y pensó para sí mismo que lo esperaba con ansias. Damián acababa de completar su misión de atrapar 10 polluelos en la isla de los susurros y respiraba con dificultad por el esfuerzo, pero su agotamiento pronto fue reemplazado por emoción cuando recibió una notificación de que había subido de nivel. Exclamó con alegría, pero cuando miró su pantalla de estado quedó asombrado por lo que vio. Su nombre figuraba como Damián y su clase era médico brujo. Sus estadísticas mostraban una fuerza, agilidad, inteligencia, talento y suerte de solo 1, pero le quedaban 5 puntos de estadística.
Damián no podía creer que había ganado 5 puntos de estadística en lugar de los 2 habituales y se preguntó si era porque tenía una clase oculta. Se dio cuenta de que las cosas no podrían ser tan malas como pensaba y decidió destrozar a Jun en pedazos. Damián corrió por el pueblo con una bolsa de papel en la mano mientras un grupo de gallinas corría tras él. Los otros jugadores se sorprendieron al ver esta escena y comenzaron a especular sobre la identidad y las intenciones de Damián. Algunos de ellos se preguntaron si era un domador, pero otros señalaron que los domadores solo criaban un familiar fuerte. Un jugador incluso predijo que Damián moriría pronto debido a su comportamiento imprudente, pero Damián estaba concentrado en su búsqueda para reunir tantos polluelos como fuera posible y rápidamente disparó un dardo a una de las gallinas, matándola de un solo tiro. Se preguntó si había ido demasiado lejos, pero sabía que necesitaba reunir una multitud de pollos para completar la búsqueda que le había dado el viejo. Mientras corría, Damián buscó algo en el pueblo y cuando las gallinas se volvieron demasiado agresivas, mostró una sonrisa maliciosa. Había tendido una trampa y todas las gallinas cayeron al pozo y se preparó para convertir a los polluelos en experiencia. Luego le apareció una notificación en la que vio que había vencido a la gallina y al gallo y había llegado al nivel 9. Damián recibió otra notificación en su pantalla de que alguien le estaba robando sus objetivos. Rápidamente se dio cuenta de que en un bosque cercano algunos jugadores estaban cazando las gallinas que él había preparado para su búsqueda. Mientras tanto, los jugadores disfrutaban de los puntos de experiencia fáciles que ganaban al matar los objetivos de Damián. Mientras los jugadores celebran su progreso, Damián se acercó a ellos y les preguntó si lo estaban disfrutando. De repente, lanzó un puñetazo directo a la cara de un jugador llamado George Min enviándolo por los aires y aterrizando a poca distancia. George Min recibió varias notificaciones en su pantalla, incluida una notificación de efecto de estado que indicaba que su personaje se había desmayado y no podía controlarlo durante los siguientes 5 segundos. Damián acusó a los oponentes de comerse sus cosas y les exigió que las escupieran mientras lo señalaba. Los oponentes se sorprendieron y pidieron pruebas, pero también señaló a las gallinas muertas tiradas por ahí y los acusó de mentir. Les advirtió que era su última oportunidad y les pidió que se fueran después de escupir lo que habían comido. Uno de los oponentes noqueados se levantó y atacó a Damián llamándolo hijo de puta. Damián respondió advirtiéndole y golpeándolo con un soplador de dardos. Los oponentes se indignaron por las acciones de Damián y lo atacaron juntos. Sin embargo, Damián logró esquivar todos sus ataques y golpear a cada uno de ellos con un soplador de dardos, repitiéndole su demanda de que escupieran lo que se habían comido. Después de ser golpeados, los oponentes cuestionaron el comportamiento de Damián, pero luego recibió una notificación de que el miembro de su grupo Don Chion había muerto. Uno de ellos supuso que Damián era un usuario caótico. Los usuarios caóticos eran conocidos por especializarse en matar jugadores y eran equivalentes a criminales en un juego. Al escuchar esto todos comenzaron a correr, pero Damián no iba a dejarlos escapar, les lanzó dardos y recibieron una notificación de que sus personajes habían sido envenenados. Después de que todos cayeron, Damián se dio cuenta de que faltaba uno y se preguntó en voz alta dónde se escondía el último. El tipo desaparecido se había escondido en un arbusto murmurando maldiciones en voz baja. Intentó cerrar la sesión pero apareció una notificación que decía que no se podía cerrar la sesión durante una batalla activa y que aún quedaban 300 segundos hasta que el cierre de sesión estuviera disponible. Culpó a su mala suerte por encontrarse con un usuario caótico, pero Damián lo encontró y lo saludó antes de lanzarle un dado que acabaría con él. Damián estaba eufórico al ver las notificaciones de que había adquirido plumas amarillas y blancas, posiciones básicas de HP y había alcanzado el nivel 10. Estaba particularmente emocionada de poder usar las habilidades de nivel 10 que antes estaban bloqueadas. Esto produjo mejores resultados de lo que él había pensado inicialmente. Sin embargo, su entusiasmo duró poco cuando apareció otro aluvión de notificaciones. Había cometido pecado y su alineación había disminuido en 1, su alineación o reputación actual ya eran demasiado bajas, por lo que no podría disminuir más. Damián al ver esto comentó que al parecer ya había tocado fondo, se rió entre dientes mientras leía los efectos del título Atrocidad, que incluía el aumento de la tasa de caída de objetos y oro de las víctimas de pecado, así como la posesión automática de activos y experiencias de la víctima de pecado. En este punto consideró que eso era trampa, pero estaba satisfecho con el resultado, esperaba subir de nivel desde ese punto en adelante. Damián se había estado concentrando en subir de nivel últimamente y mejor decidió visitar el supermercado para abastecerse de alimentos. Al entrar a la tienda reconoció al cajero como alguien de su barrio e intercambiaron saludos.
Damián comenzó a cargar su carrito con alimentos precocinados, pero el cajero expresó su preocupación por la cantidad de alimentos procesados que estaba comprando. Damián explicó que estaba ocupado y que no podía cocinar con frecuencia lo que le gustaría. El cajero parecía no estar convencido, pero siguió regañándolos por sus compras. Cuando Damián sacó su billetera para pagar, el cajero le dijo que la guardara, ya que ni siquiera era tan caro. Estaba sorprendido pero agradecido por el gesto. Damián terminó de empacar sus suministros de alimentos y estaba a punto de salir de la tienda cuando de repente una notificación comenzó a reproducirse en la pantalla del televisor junto a una caja registradora. La historia tratada sobre Jun, el jugador más joven de la Tempestad del Tiempo y el Espacio que se retiraba del juego. Damián se sorprendió por la noticia y repitió el nombre con incredulidad. El cajero notó la reacción de Damián y le preguntó si conocía al famoso jugador. Dudó por un momento antes de admitir que Jun era bastante famoso. El cajero pareció sorprendido y comenzó a hablar sobre los antecedentes de Jun, descubriéndolo como alto, guapo y sorprendente en los juegos. Sin embargo, Damián parecía perdido en sus pensamientos y no prestó mucha atención a las palabras del cajero. Tenía una mirada seria en su rostro. En un bosque denso cerca de la aldea de Dumbanten, Damián cazó algunas gallinas mientras pensaba en la inminente llegada de Jun. De repente recibió una notificación que le decía que había subido de nivel y había alcanzado el nivel 15. Pero Damián no estaba contento porque se había dado cuenta que necesitaba volverse mucho más fuerte de lo que era ahora y no podía darse el lujo de andar de holgazán. Murmuró para sí mismo que estaba en algún lugar por allí y abrió una misión titulada El Depredador de la Isla de los Susurros, que se clasificó como una misión épica. La búsqueda requería que derrotara al jabalí mutado y que recuperara su piel. El progreso de la misión fue de 0% y la recompensa por completar la misión era la recomendación del viejito. También sabía que esta misión era la última en esa isla y si la completaba podría ir a otro lugar con la recomendación de Elmore. Sin embargo, los jabalíes solían migrar con frecuencia, lo que dificultaba su localización. Si Damián no encontraba la guarida del jabalí en una hora tendría que esperar otra hora para que reapareciera. Damián emprendió su búsqueda decidido a completarla y a volverse aún más fuerte. El prota vio fácilmente al jabalí y no podría creer su suerte. El jabalí era una bestia salvaje de élite, con un nivel de 30. También sabía que debía tener cuidado con eso. Recordó que los tipos de monstruos en el juego se clasificaban como normal, élite, nombrado y campeón, y que los de tipo élite y superior tenían características especiales. Había 8 variaciones en cada una de las 3 categorías, ataque, defensa y control de multitudes, haciendo un total de 24 variaciones. También decidió atacar el jabalí con su habilidad de elixir de corrupción para intentar descubrir sus características. El elixir golpeó al jabalí y este dejó escapar un fuerte chillido. El jabalí miró a su alrededor tratando de encontrar al atacante, pero Damián está escondido en un árbol. Luego saludó al jabalí y este lo atacó. Damián esquivó el ataque al jabalí, evadiendo sin esfuerzo los colmillos mortales de la criatura. Se burló de la bestia, haciéndole señas para que se acercara con una sonrisa de confianza en su rostro. Con un movimiento fluido, Damián agarró otro elixir y lo arrojó hacia el jabalí. El elixir encontró su objetivo, golpeando a la criatura con una precisión milimétrica. El jabalí soltó otro chillido agonizante cuando el elixir hizo efecto. Damián observó al jabalí de cerca y concluyó que ese no tenía inmunidad física, luego comenzó a atacarlo sin descanso para estudiar su comportamiento. Luego de varios intentos observó que el jabalí no invocaba monstruos, no tenía inmunidad mágica y carecía de una barrera defensiva. Le complació cuando recibió notificaciones de que el mecanismo de defensivo del jabalí se había corroído, lo que indicaba que su elixir de corrosión funcionaba bien. Sin embargo, el jabalí atacó de nuevo y Damián tuvo que esquiar rápidamente para evitar ser golpeado. Pensó para sí mismo que estaba cerca. El jabalí estaba visiblemente enojado y volvió a atacarlo, pero Damián lo destacó como el comportamiento típico de una bestia tonta. De repente, apareció una pared frente al que nunca había visto. Damián se sorprendió y se preguntó si la característica del jabalí era la formación de paredes, cuando el jabalí cargó hacia él. Damián se dio cuenta de que no podía esquivarlo y pensó que estaba en problemas. El jabalí se estrelló contra Damián y el impacto provocó que una nube de polvo cubriera el área de la colisión y su máscara de bolsa de papel flotar en el aire. Cuando Damián emergió de la nube de polvo estaba visiblemente enfurecido y todo su cuerpo se puso rojo y una aura mortal lo estaba rodeando. Esto se debió a la habilidad que poseía llamada zombificación, que actualmente se encontraba en el nivel 1 con un atributo pasivo del cadáver.
La habilidad le permitió transformarse en uno muerto cuando su HP llegó a 0 y esto evitaba que su HP bajara de 1 durante 600 segundos. Cuando se activaba esta habilidad, emitía una obra de plaga envenenada y hacía sangrar a los oponentes en un radio de 3 metros. Sin embargo, no podía usar ninguna otra habilidad mientras esta estuviera activa y había un periodo de recuperación de 1800 segundos. La ira de Damián se desbordó, gritándole al jabalí y maldiciendo a la criatura por lastimarlo. El repentino estallido de ira sobresaltó al jabalí, lo que provocó que soltara un chillido asustado en respuesta. La transformación de Damián parecía haber intimidado al jabalí. Ahora estaba paralizado por el miedo. A pesar de su miedo, Damián continuó arremetiéndose contra el pobre jabalí culpándolo por casi causar su muerte. Damián golpeó ferozmente al pobre muchacho haciéndolo chillar de dolor. Las notificaciones comenzaron a llegar revelando que el jabalí estaba sangrando y estaba envenenado. Se le informaba a Damián que solo le quedaban 10 segundos hasta la hora de que terminara la zombificación, pero él se mantuvo confiado. Con el tiempo agotándose, también activó rápidamente su habilidad Aura de Plaga, decidido a derrotar al jabalí de una vez por todas. Mientras las notificaciones contaban los segundos restantes, Damián declaró que convertiría al jabalí en una pulpa sangrienta. La tensión aumentó a medida que pasaban los segundos, pero la determinación de Damián no flaqueó. Finalmente, con la cuenta regresiva completa, Damián declaró que el jabalí estaba acabado. Justo cuando sonaba la última notificación, Damián acertó el golpe final derrotando al jabalí. Damián se sintió exhausto y cayó al suelo, resoplando fuertemente. Sin embargo, también se sintió realizado, ya que las notificaciones le informaron que había ganado experiencia y había subido al nivel 16, además había obtenido los colmillos, la piel y la esencia del jabalí, así como una cantidad sustancial de oro. Después de eso, comenzaron a llegar otro conjunto de notificaciones. Una de ellas le indicaba que Damián había obtenido el título de El que mató al jabalí solo, mientras que otra notificación le indicaba que él había completado la misión de El depredador de la isla de los susurros. Al ver estas notificaciones, Damián sintió una sensación de logro y emoción. Pensó para sí mismo cómo podría aprovechar todas las recompensas que había obtenido desde que completó la emisión y obtuvo el título de El que derrotó sola al jabalí. El título venía con modificaciones como aumentos de fuerza y velocidad de movimiento, así como un aumento de resistencia característico. Damián estaba encantado de haber ganado un título claro en solitario y eché un vistazo a los artículos que había obtenido. Planeaba darle la piel al viejito del Mor y todavía estaba considerando qué hacer con los colmillos y la esencia. Damián estaba absorto revisando sus artículos adquiridos cuando escuchó una voz detrás de él. Al darse vuelta había un anciano con barba blanca y cuerpo musculoso, que parecía haberse materializado de la nada. El anciano pareció divertirse con la presencia del chico, comentando sobre su peculiar naturaleza como aventurero de otro mundo, ya que había resucitado después de la muerte. Damián estaba desconcertado por la aparición repentina del anciano y notó que su nombre no estaba claro, apareciendo como un símbolo de interrogación en su ventana de estado. Aunque el anciano parecido humano, era difícil de discernir su edad y nivel, excepto por el hecho de que parecía haber vivido durante incontables milenios. La ventana de estado del anciano también advertía que tenía mal genio y Damián debía tener cuidado de no enfurecerlo. Damián se sorprendió de que no pudiera ver las estadísticas sobre el anciano y le preguntó por qué era así. El anciano parecía estar más interesado en el chico y le preguntó cómo podría moverse siendo un hombre muerto. El chico se sorprendió por la pregunta del anciano y no estaba seguro de cómo responder. El anciano se acercó al prota y le tocó la frente. Damián se sintió incómodo y le pidió que mantuviera la distancia. El anciano ignoró el pedido de Damián y continuó examinando la pequeña ruina en su frente. El anciano identificó al prota como un aventurero de otros mundos que había tomado prestado el poder de la oscuridad para convertirse en un muerto momentáneamente. Damián se sorprendió y le preguntó al anciano cómo lo sabía. El anciano respondió tranquilamente que podía verlo muy claro, pero Damián no se quedó satisfecho con esa respuesta y le pidió que explicara más detalladamente. A pesar de la frustración del prota, el anciano parecía imperturbable y continuó hablando. Les dijo que no estaba mal tomar prestado el poder de la oscuridad, ya que eso haría más difícil que Damián muriera. Sin embargo, cuestionó por qué un aventurero de otro mundo albergaría un nivel tan alto de oscuridad equivalente al del Rey Demonio. En ese momento, Damián escuchó notificaciones que le indicaban una nueva información sobre el anciano. Al revisarla descubrió que su nombre era Keirum, sacerdote del Apocalipsis. Keirum era un representante del dios olvidado Saka y el jefe del culto negro.
Había vivido durante incontables milenios y actualmente está buscando un talento para derrotar a Aria, la reina de los dioses. Damián se sorprendió al enterarse de esto y murmuró para sí mismo con incredulidad. Nunca antes había oído hablar del sacerdote del Apocalipsis o del culto negro. Además, leyó que el nivel y la edad de Keirun eran desconocidos y que solo lo escribían como malhumorado advirtiendo que fuera cauteloso con él. No podía creer lo que estaba viendo y se preguntó si el culto negro era una especie de pseudo-religión. Sin embargo, Keirun, el sacerdote del dios Saka, se enfureció al escuchar que estaba usando el término pseudo-religión para describir sus creencias. Declaró que difundiría el evangelio del Apocalipsis por toda la tierra después de derrotar a la reina de los dioses. Damián trató de calmarlo, pero Keirun lo ignoró y lo atacó. Damián logró esquivar el primer ataque de Keirun, pero fue sorprendido por la fuerza detrás de él. Keirun atacó una vez más. El prota lo insultaba y se preguntaba sobre el poder destructivo detrás de los golpes de Keirun. Keirun se burló de Damián, impresionado por su habilidad para esquivar y lo desafió a seguir esquivando. Damián respiró hondo y trató de calmar sus nervios. Sabía que tenía que enfrentarse a Keirun y sobrevivir a esta prueba. A pesar de que Keirun parecía estar al borde de la senilidad y sus acciones eran claramente las de una persona seriamente loca, también se preguntó si podría hacer algo en esa situación. Mientras estaba perdido en sus pensamientos recibió una notificación de que Keirun estaba mostrando hostilidad hacia él. Levantó la vista y vio al anciano mirando con ojos salvajes. Damián se preparó para la pelea y se preguntó cómo podría derrotar a ese viejo loco, pero antes de que pudiera dar un paso adelante, recibió otra notificación, una misión que decía que debía sobrevivir a la prueba de Keirun para progresar, pero lo que sorprendió aún más a Damián fue que se trataba de una búsqueda convencional. Se quedó quieto, perdió en sus pensamientos sobre la importancia de las misiones principales, solo se les otorgaban a unos pocos usuarios seleccionados y podrían decidir el futuro del juego. El impacto de las acciones del usuario en el mundo de Ace fue inmenso y potencialmente podría cambiarlo por completo. Mientras reflexionaba sobre esto, no pudo evitar preguntarse qué tenía que ver el anciano con las misiones principales. Antes de que pudiera terminar sus pensamientos, Keirun lo interrumpió y lo atacó, exigiéndole saber por qué estaba parado allí como un tronco tonto. Damián rápidamente esquivó el ataque, pero no pudo evitar pensar en el anciano y sus posibles conexiones con las misiones principales. Los recuerdos de su propia experiencia como el dios de la batalla inundaron su mente, particularmente el momento en el que se le encomendó la tarea de derrotar a Abraxas junto a los 6 maestros superiores en la traicionera mazmorra de Abyss. Sabía que el éxito o el fracaso de estas misiones podrían tener un impacto masivo en el mundo Ace y estaba decidido a completarlas sin importar nada. De repente, Keirun atrapó a Damián con la guardia baja una vez más, atacándolo mientras lo regañaba por dudar. Damián sentía que tenía que actuar con rapidez, por lo que cantó un mantra y activó una habilidad llamada Impulso Sangriento. Decidió dejar de pensar demasiado y en su lugar enfrentarse a Keirun dejándose llevar por sus instintos básicos. Damián se preparó para la próxima batalla sabiendo que no podía permitirse el lujo de perder. Estaba decidido a tener éxito en la búsqueda principal sin importar el costo. Los ojos de Keirun brillaron con furia mientras cargaba contra Damián. Su puño se embutió con un poderoso puñetazo, el impacto fue devastador, el suelo tembló violentamente y la fuerza del golpe envió ondas de choque por el aire. El poderoso puñetazo de Keirun causó una explosión. Cuando el puñetazo acertó, le gritó frustrado a Damián preguntándole cuánto tiempo planeaba seguir huyendo. Damián había activado su habilidad de zombificación y logró sobrevivir al ataque de Keirun. A pesar de que Keirun no había terminado, comenzó a atacarlo de nuevo. Mientras esquiva el ataque, Keirun también se preguntó por qué era tan fuerte a pesar de no ser un artista marcial. Se enfureció por la habilidad de Damián para esquivar sus ataques, que Keirun le gritó que se quedara quieto. A pesar de los gritos de enojo de Keirun, Damián siguió esquivando y notó que podía ver los movimientos de Keirun mejor que antes. A medida que se alejaba de Keirun, Damián pensó que podía ganar tiempo, podría sobrevivir a la pelea. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos cuando vio a Keirun acumulando energía entre sus manos. Para la sorpresa de Damián, Keirun preparó un gran golpe y se burló de él, preguntándole si acaso podría también esquivar este ataque. Damián fue conmocionado y desconcertado. Keirun lanzó su ataque gritando «muere». Esta vez Damián no tuvo oportunidad de esquivar y fue golpeado por el ataque. Después de la explosión vemos a Damián de rodillas, pero aún vivo. De repente, suena una notificación que le indicaba que solo quedaban 2 segundos, que Keirun estaba cerca. Quedó impresionado por el cuerpo robusto de Damián y lo felicitó por su físico.
Damián respondió con un toque de modestia diciendo que no era nada comparado con el de Keiru. Cuando la notificación llegó a un segundo, la cuenta regresiva terminó y otra notificación intervino. La zombificación ha terminado. También se sintió aliviado después de escapar de este escenario cercano a la muerte, pero la siguiente notificación le trajo buenas noticias. Has completado la misión de prueba de Keiru. Keiru, quien había estado en silencio hasta ese momento, habló con un dejo de sarcasmo y comentó que la boca de Damián todavía funcionaba a pesar de la terrible experiencia por la que acababa de pasar. Damián replicó con una pizca de orgullo diciendo que ahora tenía que vivir la vida al máximo desde que obtuvo esa segunda oportunidad. Quiero un logro que le preguntó a Damián por el poder de la oscuridad que había anotado antes. Él le confirmó que poseía ese poder y preguntó si Keirum lo reconocía. Keirum respondió a Damián a la pregunta con una sonrisa, lo que indicaba que reconoció el poder de la oscuridad de Damián. El protagonista mencionó que como sacerdote principal del dios Saka, no podía perdérselo. Damián le preguntó a Keirum sobre el séptimo de Oaxaca y Keirum respondió elogiándolo como el mejor dios de Arcia. Explicó que Shake era el señor de la oscuridad y el apocalipsis, incomparable con Aria y que es más grande que todos los otros dioses. También está un poco confundido pensando que los 6 grandes dioses eran la diosa suprema Aria de la luz, el fénix de fuego, Nisa del agua, Tenesi del árbol Oriet del hierro y Cro de la tierra. Sin embargo, se dio cuenta de que no había forma de que el sistema mintiera. Damián simplemente asintió y que aprovechó la oportunidad para ir directo al grano. El protagonista se preparó para escuchar, pensando que Keirum finalmente estaba llegando al punto después de causar todo ese alboroto. Luego le preguntó al prota si quería volverse más fuerte y mencionó que los aventureros de otro mundo deseaban un rápido crecimiento y fuerza. El prota se sorprendió por la sugerencia, pero antes de que pudiera responder Keirum sugirió que Damián se convirtiera en su discípulo. Damián se sorprendió y comenzó a alejarse mientras se despedía de él. Esto enojó a Keirum, quien golpeó al prota con la mano, exigiéndole saber a dónde iba. Damián replicó llamando a Keirum anciano senil. Esto solo sirvió para irritar más al pobre Keirum, ya que comenzó a jactarse del poder del señor Saka y de cómo incluso alguien como Damián podía convertirse en un gobernante absoluto si solo se convertía en su discípulo. Sin embargo, el protagonista estaba convencido por las afirmaciones de Keirum y lo desafió, preguntándole si lo creería si estuviera en la posición de él. El viejo se sorprendió por esto, pero finalmente cedió y mostró un libro a Damián, con la esperanza de convencerlo de que se convirtiera en su discípulo. Mientras también examinaba el libro una notificación que le informaba que la invocación del Apocalipsis, el libro del Pacto Negro irradiaba luz tenue. Él protestaba desconcertado por esto, y, mientras miraba el libro, apareció otra notificación que decía que su misión principal con el séptimo dios se había activado. Keirum luego le explicó al prota que el libro era un objeto viviente y la única herramienta que le permitía encontrarse con el Sr. Saka. Damián se mostró escéptico, pero el viejo le indicó que abriera el libro. Cuando Damián abrió el libro, Keirum le advirtió que no hiciera ningún movimiento. Confundido, Damián miró al tipo solo para atacarlo con un soplador de dardos. Damián fue alcanzado por el dardo y perdió el conocimiento. Cuando despertó, se encontró en una estructura similar a una cueva, murmurando frustrado por las acciones del viejo. Mientras también intentaba procesar sus pensamientos, recibió una notificación que decía: se actualizó la información de la nueva ubicación, pero su ubicación actual aún se mostraba como desconocida. De repente, alguien apareció frente a Damián. Al mirar hacia arriba para ver quién era, encontró un niño pequeño parado frente a él. Miró al niño con cuidado, tratando de discernir si había algo inusual en él, pero no puede encontrar nada fuera de lo común. El chico, por otro lado, parecía completamente imperturbable por la presencia del prota y comenzó a bailar a su alrededor. Damián, sintiéndose un poco molesto por las payasadas del niño, le dijo que dejara de hacer el tonto y le preguntó dónde estaba. El chico se detuvo y miró al prota cuidadosamente antes de comentar sobre su olor. Damián, confundido, empezó a leerse a sí mismo antes de que el chico confirmara que le gustaba su olor y le preguntara si podían ser amigos. El protagonista sorprendió por la repentina solicitud de niño y no pudo evitar preguntarse qué estaba pasando. El prota le preguntó al niño si él tenía amigos. La respuesta del niño fue de enfado, insistiendo que tenía muchos amigos, incluso fue tan lejos como para ofrecerle a Damián un amigo propio. Para sorpresa del prota, el niño señaló a un grupo de pollitos que estaban picoteando en el suelo. Pronto comenzaron a rodearlo, jugando y picoteando con entusiasmo. El niño, claramente orgulloso de sus amigos emplumados, insistía en que todos eran sus leales compañeros.
El prota se conmovió por el amable gesto del niño y aceptó ser su amigo. Se dieron la mano y el chico declaró que ahora eran amigos. Sin embargo, después de que el chico declarara que eran amigos, Damián de repente se sintió mareado y colapsó, abrió lentamente los ojos y jadeó por aire, se sintió desorientado y confundido, tratando de reconstruir lo que había sucedido, que él le preguntó cómo se sentía, aliviado de ver al prota consciente. Pero la frustración y la ira del prota se bordaron y se abalanzó sobre Keirum atrapándolo por la garganta. Keirum luchó por liberarse, pero el agarre de Damián se apretó alrededor de su cuello. En un momento de desesperación, Keirum le dio un cabezazo al prota en la frente, lo que hizo que tropezara hacia atrás. El prueba sintió que el mundo giraba cuando comenzó a caerse hacia atrás. En ese momento escuchó una alerta de notificación efecto estado, tu personaje está en estado crítico. Hasta que hayas recuperado tu fuerza, tu personaje no podrá moverse. Al darse cuenta de que no era la primera vez que se encontraba en esa situación, pensó: a mierda, aquí vamos de nuevo. El broche abrió lentamente los ojos y vio a Keirum sentado frente a él una vez más. Hizo una mueca por el dolor de su cabeza y murmuró para sí mismo sobre el cráneo grueso de Keirum. El viejo le preguntó qué había dicho, pero Damián rápidamente restó importancia a sus palabras, sabiendo que no podía permitirse enojar más al anciano. El prota pensó para sí mismo que, aunque Keirum podría parecer sin hogar y senil, era increíblemente fuerte. Sabía que necesitaba tragarse su orgullo y seguir su ejemplo si quería sobrevivir. El viejo volvió a insistir sobre la conversación que Damián tuvo con Lord Saka y el prota no pudo evitar responder y finalmente admitió que Lord Saka había pedido que se hicieran amigos. La respuesta del prota lo sorprendió, explicó que la amistad era una relación de afecto fraternal y que Lord Saka había decidido internamente que Damián debía convertirse en su sucesor. Damián estaba confundido y trató de pedir una aclaración, pero Keirum lo interrumpió y dijo que solo necesitaba seguirlo de ahora en adelante. El viejo se rió y Damián le preguntó si realmente estaba bien seguir ese plan. De repente apareció una notificación que indicaba que Damián había despejado el encuentro principal con el séptimo dios. El prota suspiró y se aseguró a sí mismo que esto era algo bueno. El viejo le indicó a Damián que tomara asiento y los dos se acomodaron para escuchar lo que Keirum tenía que decir. Damián no puede evitar preguntarse si van a meditar o hacer algo espiritual, pero quería ir rápidamente y dije pues esa idea y dijo que quería hablar con Damián sobre sus próximos planes. Cuando Keirum comenzó a hablar, la mente de Damián comenzó a divagar, pensó que solo iba a ser una vieja historia, algo que ya había escuchado antes, pero entonces Keirum comenzó a hablar sobre los 7 dioses de la tierra. El prota estaba intrigado. Keirum explicó que el círculo de la vida y la muerte estaba bien equilibrado gracias al dios de la creación Aria de la luz y al dios del apocalipsis Saka. Sin embargo, un día Aria acercó a los otros 5 dioses expresando su preocupación por el poder destructivo de Saka. Ella sugirió que los restringieran y aunque hubo diferencias de opiniones, finalmente decidieron seguir adelante con el plan. La guerra entre Lord Saka y los 6 dioses comenzó y fue muy feroz. Los cielos se estremecieron y la tierra se abrió, se prolongó durante mucho tiempo y aunque Lord Saka era el dios del apocalipsis, no podía soportar luchar contra los 6 dioses a la vez. Finalmente fue derrotado y dejó todo lo demás a su familia, cayendo en un sueño eterno manteniendo solo su divinidad. El séptimo dios fue olvidado por la gente. Damián escuchó a Keirum mientras hablaba sobre la historia de su mundo y la ausencia del señor Saka. No puede evitar pensar que el miembro de la familia de Saka era el anciano senil. Sin embargo, mientras seguía hablando, la comprensión de la situación por parte del prota se profundizó. Se dio cuenta de que Lord Saka, quien era la fuente de toda la oscuridad, era en realidad el pilar del equilibrio que mantenía todo ese lugar y debido a su ausencia se creó el mal. Damián entendió la gravedad de la situación y la importancia de lo que Keirum le estaba pidiendo. El viejo reveló que había vagado por el continente durante miles de años, en busca de una fuerza lo suficientemente poderosa para poder derrotar a Aria y a los 5 dioses y resucitar al Saka. Le preguntó a Damián si está dispuesto a convertirse en su discípulo y en la espada de Saka para derrotar a los 6 dioses, incluida Aria de la luz y su familia. Damián escuchó la notificación y se dio cuenta de que el deseo de Keirum se había activado. Se le dio la opción de aceptar la búsqueda o no. La mente de Damián se aceleró mientras trataba de procesar todo lo que acababan de revelarle. El séptimo dios olvidado, Lord Saka, en realidad, era la clave para mantener el equilibrio en el mundo y debido a su ausencia nacieron los demonios y el mal se había extendido por toda la tierra. Era una tarea abrumadora, pero Damián había aceptado la misión de convertirse en la espada de Saka de derrotar a los 6 dioses, incluida Aria. Mientras entraban, Damián sintió que lo invadió una sensación de determinación y propósito.
Había aceptado el papel del agente de la venganza y había formado una relación con los sacerdotes del Apocalipsis. La artista de la anciana resonó en una habitación mientras le daba la bienvenida a Damián como sucesor. Con un nuevo sentido de propósito, Damián no puede evitar pensar en June, pero ahora veía una oportunidad de vengarse. Una vez que terminara de entrenar con Keirum, estaría listo para enfrentar a June y llevarlo ante la justicia. Keirum interrumpió los pensamientos del prota y anunció su partida. Lo mejor a su maestro. Sin embargo, el protagonista se dio cuenta de que algo andaba mal y empezó a llamar a Keirum. Preguntó si había más que pudiera enseñarle antes de irse. Que ya lo había elegido como su discípulo y que no esperaba menos de él. Mientras el protagonista continuaba expresando su confusión y decepción, Keirum saca un libro y se lo entregó. Él instruyó a Damián para que lo consultara cada vez que necesitara ayuda y evitara buscarlo. Antes de que el prota pudiera reaccionar, que era un activo, una formación y desapareció en ella. Damián quedó atónito y desconcertado. No podía creer que su maestro lo hubiera dejado tan abruptamente sin más orientación. Mientras estaba allí, en estado de shock, recibe una notificación que le había asignado una nueva misión. La misión era resucitar al dios de la oscuridad y derrotar a los 6 dioses y a sus familias que gobiernan la tierra. El prota no podía creer lo que estaba leyendo, se sintió abrumado e inseguro de poder realizar una tarea tan monumental solo. Damián estaba hirviendo de frustración e ira, gritó en voz alta, preguntándose cómo podría completar la misión de enormes proporciones que se le había asignado. Se preguntó si era posible borrar la tarea. También expresó su preocupación por la familia de los 6 dioses que se suponían que debía derrotar, especialmente a aquellos que habían luchado junto a Aria, como Fuego Carmesí, Hierro Eterno, Corazón Mágico, Acero Inquebrantable y la Gran Roca. La mente del prota también estaba acelerada y trataba de aceptar la gravedad de la situación. Sabía que estas familias eran las más poderosas del mundo, con habilidades que se consideraban de clase desastre, entre ellas el seguidor de Aria, Juno el rey Arturo. Camaradas, se dio cuenta de que no había necesidad de asustarse. Por alguna razón se le había dado una segunda oportunidad, justo cuando pensaba que todo estaba perdido. Esto le dio la determinación que necesitaba para enfrentar el desafío de frente. Con una nueva determinación, Damián se comprometió a completar la búsqueda que se le había asignado sin importar el costo. Declaró que pondría fin a la mala suerte que había tenido durante tanto tiempo. Mientras, también todavía procesaba las notificaciones anteriores, se sorprendió al ver aparecer aún más notificaciones. Las leyó y se dio cuenta de que había adquirido la invocación del Apocalipsis, el libro del Pacto Negro. Las notificaciones revelaron que se habían agregado nuevas cláusulas, pero debido a su bajo nivel algunas de las cláusulas estaban desactivadas. Damián estaba intrigado por las responsabilidades que presentaba el libro, con sus muchas habilidades como regreso a la aldea, oráculo, páginas de runas, evaluación de artículos, de montaje, síntesis y creación. Estaba encantado de haber adquirido un multiartículo, todo en uno. Algo quien había obtenido el objeto de manera infinito, círculo infinito y habían sido elogiados como los dioses de la magia. Damián se preguntó si realmente podría derrotar a becarios tan poderosos. Sin embargo, mientras pensaba en sus de lo que había oído hablar antes, también abrió el libro y se alegró de ver su contenido. Pensó que la suerte lo perseguía y se sentía imparable. Se preguntó si debía probar la capacidad del libro y decidió comenzar por desarmar un artículo. Seleccionó una cabeza jabalí como material de elección y comenzó el proceso de desmontaje. Con una mirada concentrada en su rostro, comenzó a sintetizar y crear el artículo. Después de un tiempo, Damián exclamó con entusiasmo que la creación estaba completa. Tras inspeccionar el elemento recién creado, Damián descubrió que era un casco de jabalí salvaje, un casco hecho de la cabeza en el jabalí gigante. El casco tenía bonificación impresionante, incluyendo un aumento de HP, poder mágico de defensa y todas sus estadísticas, así como un aumento de daño a los monstruos de tipo animal, pero Damián no se sintió muy feliz con la creación. Damián consideró el valor del artículo en la economía del juego y calculó que valía una cantidad significativa de oro. Sin embargo, Damián también se dio cuenta de que no podía simplemente crear artículos cada vez que tenía poco dinero o correría el riesgo de quedarse en la indigencia. Con esto en mente decidió darle el cuero al líder de la aldea y priorizar la creación de artículos estratégicamente en el futuro. También fue a la casa del jefe de la aldea y le dio el cuero. El jefe de la aldea preguntó sorprendido si Damián lo había atrapado él mismo y el tipo le confirmó que sí. El jefe de la aldea quedó impresionado y escribió una carta de recomendación para Damián, aconsejándole que abandonara la isla y se dirigiera al continente principal.
El jefe de la aldea también lo ordenó Damián que fuera al puerto extremo de la isla y tomar un bote hacia el continente principal. El prota recibió una notificación de que había adquirido la recomendación y agradecimiento del líder de la aldea por su ayuda. Con un sentido de propósito, Damián salió de la casa del líder y se dirigió hacia el pueblo, listo para emprender su viaje. Damián se tomó un descanso en el puerto, comió pan y comprobó su progreso. Era un médico brujo de nivel 16, sin afiliación y con una alineación negativa. Había ocupado títulos como Atrocidad, el que derrotó al jabalí solo y Agente de Venganza. Su estadística era impresionante, con gran inteligencia y talento, había dominado habilidades como disparar dardos venenosos, impulso de sangre y zombificación. Ya no le quedaban estadísticas ni puntos de habilidad, pero sabía que tenía mucho más por lograr. Después de revisar su estado, Damián pensó en su título de Agente de Venganza que le indicaba que fue elegido por el séptimo dios y poseía un poder desconocido. El título también le proporcionó bonificaciones significativas durante las batallas PvP, como mayor poder de ataque, defensa, resistencia, atributos y resistencia a normalidad de estado. Sin embargo, el protagonista usaba su título en toda potencia, ya que no disfrutaba matando gente. De repente, Damián escuchó un grito doloroso y rápidamente dirigió su atención hacia la fuente. Vio un hombre herido tirado en el suelo, suplicando ayuda mientras un mago estaba de pie junto a él. El mago parecía estar castigando al hombre por algún tipo de transgresión y Damián no puede evitar preguntarse si eran magos asesinos. Los magos asesinos eran aquellos que usaban su poder abrumador al comienzo del juego para ir por ahí matando jugadores. El mago asesino continuó hablando con el hombre herido, amenazándolo y exigiéndole el pago. Damián se dio cuenta de que el mago era líder del grupo, ya que había logrado bloquear el muelle con solo 20 personas. A pesar de la situación, el mago asesino trató de justificar sus acciones, alegando que no eran malas personas. En medio de la multitudinaria audiencia, un extranjero parecía disgustado por cómo se estaban desarrollando las cosas, desenvainó su espada y sin previo aviso cargó contra el mago. A pesar del repentino ataque, el mago asesino permaneció tranquilo y sereno. Activó su habilidad Energy Ball y lanzó un poderoso ataque al extranjero, dejándolo aturdido y desconcertado. Con una sonrisa malvada en su rostro, el mago asesino se burló del extranjero como si ya se esperara el ataque. La audiencia miró con horror e incredulidad mientras el líder de los magos asesinos se deleitaba con su victoria. El mago líder instruyó a sus compañeros de equipo para que despidieran al extranjero que se marchaba. Sin embargo, antes de que pudieran decir algo más, uno de sus compañeros de equipo fue abruptamente decapitado. El jefe mago y sus compañeros de equipo quedaron desconcertados por la repentina decapitación de uno de los suyos. La confusión y el miedo se apoderaron de ellos mientras trataban de darle sentido a la situación. Uno de los pandilleros señaló una figura cercana que lleva un casco de jabalí distintivo y se preguntó en voz alta si este misterioso extraño era el responsable del repentino y espantoso ataque. Cuando el grupo de magos malvados dirigió su atención a la figura, rápidamente se dieron cuenta de que de hecho era Damián quien había decapitado a su camarada. La vista del casco de jabalí y el aura amenazante que emanaba el prota, envió un escalofrío a todos los presentes. El líder de los magos trató de actuar duro y preguntó quién era el prota, pero su confianza se desvaneció rápidamente cuando Damián exigió el pago de sus vidas. Con una expresión amenazadora, Damián le dio al grupo solo 10 segundos para pagar, advirtiéndoles que era su única oportunidad para sobrevivir. Finalizando así este manhwa.